Presentándome, muchos ya me conocéis. Yo soy Eliana y me quedé viuda hace casi 8 años cuando murió mi marido de una meningitis. En ese momento, bueno, pues mi vida se rompió en mil pedazos y tenía que buscar por dónde tirar. Recurrí a Goizarri, a la asociación Goizarri. Raquel y yo habíamos estudiado la carrera juntas, aunque no habíamos mantenido contacto y eso, yo sabía, ¿no?, de la existencia de la asociación y rápidamente le llamé pidiendo ayuda y que me guiase un poco en qué pasos debía dar para poder volver a vivir. Empecé el proceso de duelo con ellos, con Goizarri, en terapia individual, en terapia grupal. Los niños también hicieron el taller de pequeños pasos para los pequeños y bueno, y me ayudaron muchísimo. Conocí a gente maravillosa, que están algunas de ellas por allá, que pudimos compartir un montón de emociones, de sensaciones, de vivencias y que nos fueron ayudando a volver a la vida, a esa vida que ya no era como la que teníamos, pero que seguía siendo nuestra y que teníamos que hacernos con ella. Escribir para mí fue muy terapéutico, me ayudaba mucho. Al principio escribía en papel, lloraba a la vez, perdona, escribía, lloraba y tenía la sensación de que Fermín me podía leer, que todo lo que estaba plasmando en el papel le llegaba de alguna manera. Y al tiempo ya empecé a escribir un poquito, pues dándole un poco más de forma. Pude compartir en alguna jornada de duelo algún texto de los que se había escrito y así, y lo que me devolvía la gente era que ayudaba a quien estaba en duelo a poner palabras a lo que estaba sintiendo y a quien podía acompañar a alguien que estaba en duelo a entender mucho de lo que estaban sintiendo. Entonces, bueno, pues fui escribiendo, dando ya eso, como digo, más forma, y tenía ese libro ahí guardadico para cuando se diese la ocasión adecuada para poder publicarlo, que ha sido este año. Y tenía que ser con Reykjavik, porque también teníamos, sin saberlo, una conexión por ahí. Y bueno, y la verdad que está siendo todo muy bonito, ¿no? La publicación del libro, cómo ha quedado, tan chiquitico, así como recogidico, y la respuesta que está habiendo, ¿no?, de todos y todas que me estáis, pues eso, acompañando en este momento, y la devolución que hay respecto al libro está siendo muy buena. Y nada, tengo la suerte eso, de que Raquel estuvo en todo ese proceso, ha escrito el prólogo del libro, lo cual, pues eso, supone mucho para mí, y que hoy está aquí con nosotros para, bueno, compartir este ratico. Eso es que me toca, ¿no? Sí, eso ya. Bueno, yo soy Raquel, yo nos conozco a muchas y a muchos de los que estáis aquí, pero como le decía antes a Eliana... Más altos, no sé. Ah, vale, perdón. Es que a veces, como hago terapia todo el rato, yo creo que mi tono es terapéutico, ¿no? Y ahora estoy en otro tono, perdonad. Os decía que yo a muchas y a muchos de los que estáis aquí no os conozco, entiendo que estáis porque queréis a Eliana o porque de alguna manera hay algún tipo de vínculo o con ella o con la temática, ¿no? Entonces, bueno, eso ya a mí me da mucha tranquilidad y mucha paz para ser, ¿no? No sé cómo decirlo de otra manera. Ya ella nos ha dicho, yo soy Raquel, fundé, es que a veces me cuesta ver qué palabra utilizar, fundé Goizarri hace 23 años, si no me equivoco, corrígeme Eliana, pero 23 años. Y cuando le escuchaba a Eliana me salía una palabra o me venía una sensación que es, igual no me entendéis o sí, que yo creo que a veces las conexiones existen y la magia existe, ¿no? Ella decía tenía que ser ahora, tenía que ser con ellos. Bueno, pues a lo mejor hay ciertas cosas que emergen por ahí que podemos conocer o desconocer y hacen que todo esto suceda. Yo monté Goizarri también por una vivencia personal, no estoy aquí por casualidad, por eso para mí que sea domingo me da igual, y si soy entregada o no es porque tengo la esencia y eso es así. Mi hermana Paula murió cuando yo tenía 15 años y eso es lo que hizo que yo montara la asociación. No sé si bien, mal o regular, no sé si lo hice desde el caos o desde dónde, solo sé que lo hice porque mi tripa me invitaba a hacerlo y aquí hemos llegado. Entonces ahora cuando veo esto, ¿no?, y veo a Eliana de protagonista de todo esto, pues es como que digo, ya está, ¿no? Yo cuando monté Goizarri me dije a mí misma una frase, y es que si la entidad servía para ayudar a una única persona a no sentirse como yo me sentí, era suficiente. Y eso está más
cumplido, ¿no? Hace mucho tiempo. Y esto vuelve a ser otra vez el reflejo de una transformación, ¿no? Yo creo que el duelo duele, que tiene que doler, además, el objetivo no es que deje de doler, el objetivo es transformar ese sufrimiento en, pues en esto, en amor, no sé ponerlo de otra manera, por eso estar aquí hoy para mí es amor, no es trabajo. Entonces, bueno, desde ahí cuando Eliana me dijo que le apetecía que yo escribiera el prólogo, yo dije, qué susto, yo no soy escritora ni nada, ni sé si sé hacerlo, ¿no? Siquiera. Y volvió a pasar otra vez, pues algo que a mí en la vida me pasa a veces, y es que yo cuando pienso mucho lo hago muy mal, pero cuando, como digo yo, y entenderme las palabras, escupo, pues sale, ¿no? Y ese prólogo salió escupiendo, es decir, ella me pidió, yo lo escribí y ya está, y no lo corregí ni nada, porque era mi tripa la que hablaba, ¿no? Entonces yo cuando leí el libro de Eliana, que lo leí antes de estar publicado, pues me parecía que era un libro, y entenderme otra vez la palabra, escupido, ¿no? Era un libro de tripa, que hablaba desde la tripa y desde el corazón. Entonces, eso solo tiene un camino, ¿no? Y es este. Y solo tiene un resultado, y es este. Y es que llegue directamente a la tripa y al corazón, que es donde creo que llega el libro de Eliana. Habla de verdades que duelen, ya. Y es que el duelo duele y tiene que ser así. Entonces yo solo puedo darle las gracias, porque al final la vida nos ha encontrado en muchos momentos, ¿no? Estudiamos juntas, ella me llamó y lo pone en el prólogo, cuando ella me llamó por teléfono a mí se me encogió la tripa. Yo puedo ir de terapeuta preta, como digo muchas veces, y ser muy profesional y muy técnica, o ser yo. Y a mí la tripa se me encogió cuando ella me llamó porque me pasaban cosas. Decía, o sea, no. Mi primera respuesta fue, no me digas eso. O sea, yo no quería que ella me dijera que su marido se iba a morir. Yo no quería. Bueno, pues hice lo que pude y supongo que algo hice bien, porque aquí estamos, ¿no? Eso es. Así que me quedo con esa parte también. Y os invito a que quien no hayáis leído el libro lo hagáis, porque es chiquitico, pero es muy bonito, es muy de verdad, ¿no? Creo que habla de verdades y poco más os puedo decir. Aquí, si queréis lo que sea, pues lo que necesitéis podemos hablar, ¿eh? Pero quien no haya leído ese libro, pues lea, por favor. Pregúntame algo para que sea. Me toca preguntar algo. Eso no me lo sabía, porque de naturalidad yo pregunto rápidamente. Pero te lo pregunto en plan terapéutico. Hombre, no sé, lo que quieras. No sé. Porque me pongo con el tono de voz bajo, ¿eh? Ahora oye, directamente que no nos escuchan, ¿no? ¿Para qué te ha servido a ti hacerlo? Me ha servido en su momento, eso me resulta lo que he dicho antes, terapéutico, ¿no? O sea, me ayudaba el poder plasmar ahí todo lo que estaba sintiendo, y ahora, bueno, la idea del libro, de compartir el libro, era que pudiese ayudar, ¿no? Pues lo mismo que con la asociación, ¿no? Querías llegar a poder ayudar a alguien, pues el que pueda ayudar a alguien o en su proceso de duelo a poder acompañar mejor, o a poder entender mejor algo que nos va a pasar a todos antes o después. Y eso, sí. ¿Y para qué crees que sirve? ¿Eso lo hiciste para? ¿Para qué lo hice? Sí. ¿Compartir el libro? Sí. Para ayudar. Vale, lo digo, o sea, entendérmela, no me entendéis la pregunta, pero yo sí me la entiendo, ¿no? Hay veces que hay personas que juzgan eso mucho, ¿no? Que alguien comparta su historia puede sonar a veces, como dice un compañero de Goisargui, como un striptease emocional. Utiliza esa frase y a mí me hace mucha risa, ¿no? Un striptease emocional. Sin embargo, yo creo que un desnudo a veces es bonito. Depende de, ¿no?, dónde muestres y cómo muestres, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Para qué lo haces? Porque hay veces que tiene que ver con el desahogo personal y hay otras veces que tiene que ver con una intencionalidad de ayuda a otro, y hay veces que son las dos, ¿no? Hay veces que uno se desahoga y eso ayuda al otro. A hablar chino, eso es. Ya empiezo con palabras que a lo mejor hay gente que no entiende, ¿no? Pero hablar chino, ¿no? Pues por eso te preguntaba, ¿no? Sí. O desde ahí yo te preguntaba. Yo creo que como desahogo sirvió en un principio, ¿no? Antes de compartirlo, y ahora era más con la idea de, si a alguien le puede ayudar a entender o a acompañar o a sentir un poco, es lo que me gustaría. Y de hecho es lo que estoy recibiendo, ¿no? Vino una chica cuando estuvimos en la feria de las editoriales en el Paseo Sarasate,
una chica que no me conocía lo compró el viernes y el sábado volvió cuando estaba yo firmando los ejemplares para decirme que lo había leído y que le había ayudado muchísimo a entender lo que estaba sintiendo su madre, que estaba en duelo por la muerte de un familiar. Y esta chica decía, yo soy muy optimista y quiero que haga muchas cosas, ¿no? Y que venga conmigo y que me acompañe, pero ella me dice que no puede. Y yo no entendía por qué no puede. Y ahora al leer el libro puedo entender qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está necesitando. Y ahora le voy a poder ayudar mejor. Entonces en ese momento estaban Javi y Iruña allí y les dije, ostras, qué guay, porque es lo que quería con esto, ¿no? Que alguien lo sintiese como algo que le estaba ayudando a algo. Y esa chica estaba súper agradecida porque eso le sirvió y ahora decía, ahora ya puedo ayudar. Entonces, bueno, pues ya el objetivo ya se está cumpliendo. Sí, sí. ¿Quién eras y quién eres? Eso es terapéutico, ¿no? Ahí te Sí. Qué maja. Tú me has invitado. Pues creo que pongo en el libro que soy yo, soy la misma que antes, pero con un aprendizaje y unas vivencias que me han hecho pues, aprender muchas cosas, ¿no? Y aprender probablemente a estar de otra manera y a querer de otra manera y a vivir de otra forma, pero sigo siendo yo, ¿no? Cuando la gente dice, "Buah, es que esto le ha cambiado totalmente o le ha hecho cambiar", yo creo que no he cambiado, o mi esencia o mi forma de ser no ha cambiado, pero sí que creo que puedo estar de otra forma. ¿En la vida? Sí, o disfrutar de otra manera. Porque ¿No? O aprovechar también de otra forma. Porque cuando se está en duelo, ¿se está en la vida o dónde? Estás como puedes. Estás en la vida porque tienes que estar, pero estás por inercia, ¿no? Haces todo por inercia, vas a los sitios por inercia o porque tienes que ir o tienes que hacer. Y estás también, yo tenía la sensación de estar en una burbuja, ¿no? Una burbuja metida, yo iba, venía, pum, pum, pero no me llegaba realmente lo que estaba pasando alrededor, no dejaba que nada penetrase. Estás. Si te digo, hago lo que puedo con lo que tengo. Pues... Espera, es que no soy yo. Si te digo, hago lo que puedo con lo que tengo, ¿qué te emerge? Uf. Pues mira, me sale el parar, ¿no? O sea, la necesidad que hay muchas veces de, al final vamos eso, por inercia corriendo a todos lados, ¿no? Pero la necesidad de parar, de posar lo que tienes para a partir de ahí poder hacer, ¿no? Pero muchas veces no nos permitimos el parar o no nos permiten el parar. Porque una persona que está en duelo, por el motivo que sea, pues eso, sigue viviendo, sigue haciendo, sigue estando, sin pararse realmente a pensar cómo quiere seguir viviendo, cómo quiere seguir estando o cómo quiere seguir haciendo. Entonces creo que el parar muchas veces nos ayudaría mucho, estando y no estando en duelo, ¿no? Al final vamos corriendo todo el rato. Pero parar va en contra de lo que nos cuentan, ¿no? Es que si paras, llegas a la emoción, normalmente. Dicen. Y muchas veces no quieren o no queremos llegar a la emoción. Qué filosóficas estamos. ¿No? Sí, o sea, yo te lo preguntaba, Eliana, sobre todo desde lo que estás diciendo o tomando lo que estás diciendo, estar en duelo aquí, no digo en Pamplona ni en este sitio, estar en duelo en el momento vital, en el momento actual o social, es complicado. Es complicado. Porque el duelo en sí mismo no es complejo, entenderme las palabras. El duelo es, y tiene un proceso, y tiene un tiempo, y sana, o resuelve, no sé qué palabra poner. Pero es el duelo funcional o el duelo sano en una sociedad poco sana a nivel emocional hace que el duelo sea insano por defecto. Entonces parar se ve regular, tiene una prensa mala, porque tienes que estar bien, tienes que hacer, tienes que... Y ahora ya te voy a decir otra frase que Iruña se va a reír, pero es ¿y qué pasa en ti si yo te digo que no tienes que nada? Que no
no tienes que nada. Voy a ponerme en megáfono. No tienes que nada. ¿Qué te pasa? Te digo eso. Esa es otra de las frases que nos decía mucho en Goizarri. Sí, pues claro. No tienes que nada supone que la sociedad, a ver, Muy bien. la Sí, a sociedad, sí, la sociedad te arrastra y te lleva y te exige y tienes que estar de una manera concreta y a poder ser bien porque no estamos, no sabemos acompañar en el dolor o no sabemos sujetar. Entonces, que la otra persona esté bien no vaya a ser que se eche a llorar y a ver qué hago con ella, ¿no? Entonces, parece que tenemos que hacer un montón de cosas o estar bien para ayudar a los demás. Y en ese proceso de duelo, eso, no tienes que nada, no tienes obligación de hacer absolutamente nada que tú no quieras hacer. No tienes que ir a la comida familiar de no sé dónde, porque sí, cuando tú no estás preparado para estar. Y estar porque sí, ¿no? O, vale, es verdad que hay muchas cosas que sí, hay que hacer, pero que en realidad no deberíamos. O deberíamos respetarnos el querer o no querer, o el poder o no poder. Claro, eso No, que no sea obligación. Eso es un poco la lucha, ¿no? Que hablábamos antes, de cómo respetamos los tiempos individuales de cada persona con el ritmo social que corre muchísimo y que además estamos aprendidos o mal aprendidos desde mi punto de vista a decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Somos súper listos, todos, todo el rato, y listas. Entonces estamos constantemente dando esta especie como de consejos, que no sé si son consejos o mandatos, de cómo los demás tienen que estar. Y a lo mejor no nos damos cuenta de que están como pueden con lo que tienen. Que habría que estar ahí, ¿no? Entonces, mi experiencia profesional es que cuando respetas eso, todo fluye mucho mejor. Y no es porque tú lo hagas ni bien ni mal, ¿eh? Es porque la persona es capaz de resolver, pero con ritmo o a su ritmo y a su tiempo, no al que tú consideras que tiene que ser, o la sociedad considera que tiene que ser. Muy bien. Sí, ¿no? Igual nos quieren preguntar cosas. Sí, si queréis, ¿no? ¿Queréis preguntarnos o decirnos algo? comentar o... Estamos encantadas. Una mano. Sí. Sí, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Es decir, yo estas cosas las vivo como muy pequeñitas, muy útiles, pero que son todavía muy excepcionales dentro de una sociedad que vive de espaldas a la muerte sana y sozú, y que algo tendremos que hacer, porque sí que es verdad que existís y bueno, pues buscas y encuentras, pero hay un núcleo enorme de gente que no tiene acceso, que no conoce y que tiene un planteamiento de la muerte pues con el que ha vivido, con el que le educaron, que es evidentemente insano, que lo que produce normalmente es sufrimiento permanente y demás, y luego están esos consejos que sin saber tenemos la capacidad de hacer siempre y demás. Entonces, como sociedad tenemos que hacer algo, entiendo que desde abajo, enfrentarnos a la muerte de otra manera, normalizarla, no sé, pero está claro que es una asignatura pendiente a la que nadie oyes hablar, más que cuando te sucede y te pasa. Y si tienes la suerte de conoceros o de conocer gente que ha tenido esta experiencia, pues bueno, pues te acercas y ves que hay otra manera de verlo. Pero entiendo que todavía hay un porcentaje altísimo en la sociedad que está absolutamente en el sentido desamparada. Y es una verdadera pena. Como sociedad algo tenemos que hacer. Sí, sí a todo lo que has dicho y no lo sé. O sea, yo desde Goizarri llevo 23 años peleándome con eso, intentando hacer cosas en distintos niveles, ¿no? Tanto en la cercanía de lo individual o lo personal, como pues, haciendo cosas a nivel de sensibilización o a nivel social para entender un poco ese cambio de paradigma o ese cambio de mirada, que en el fondo es un cambio de paradigma, no estamos hablando de otra cosa. Fíjate, antes en alguien, ¿no? Como tú estás aquí porque esto te interesa y que tienes esta cosita en la tripa, ¿no? Sé cómo llamarlo, decías cómo hacemos para poder aprender a enfrentarnos a la muerte de una manera diferente. En alguien que tiene esa sensibilidad aparece la palabra enfrentar, y no es enfrentar, es afrontar. Es que ya solo eso, ¿no? Tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos una forma de ver, hemos aprendido de una manera concreta que nos lleva a incluso lingüísticamente o a nivel de narrativa hablar así. Y eso lo hacemos todo el rato.
Eso con gente, ¿no?, que tenemos esta sensibilidad, emergen. Pues que os voy a contar con gente que no tiene esta sensibilidad, que emergen muchísimas cosas. Entonces, yo un día entendí, y me ha costado muchísimo, porque yo soy muy guerrera, un día entendí que yo puedo hacer cosas hasta donde puedo, más no. Eso me recolocó también en otro sitio y desde ahí he podido hacer algunas cosas. Yo creo que cada uno de nosotros somos como una piedrecita que un poco en esa imagen de que cuando la tiras al río hace circulicos, ¿no?, que yo lo he usado tantas veces. Pues si yo como piedrecita que tengo mis circulicos hago cosicas, pues llega a otros. Y esto es como, ¿no?, vamos como haciendo más así. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio de paradigma? Pues ojalá pudiéramos hacerlo desde abajo. Ojalá a nivel de infancia pudiéramos empezar a entender que hablarles de la muerte no es traumarles ni nada. En un proyecto que hemos hecho ahora en Condestable, a mí me daba mucha alegría cuando veía entrar a niños. Y sus papás o sus mamás o sus referentes los traían, claro, y era, ¿no?, como qué guay. Pero claro, yo entiendo que es que guay para mí. Hay otras personas que siguen pensando que eso es, no sé, como hasta dantesco, entenderme. ¿Cómo vas a llevar a un niño a una...? Pues como digo yo muchas veces que soy muy práctica, pues de la mano, ¿sabes? No sé, lo vas a llevar de la mano. ¿Cómo vas a hablar de la muerte a un niño? Pues con la boca. O sea, entenderme mi estupidez. Pero es que a veces, ¿no?, necesitamos ir a esa estupidez. Es que es tan sencillo como mostrarlo, no esconderlo todo el rato. Pero esta es una tendencia social. La escondemos. Y duele, ya, sí, pero que está, ¿no? O sea, ¿a quién del mundo no se le ha muerto a alguien? Pero ya vamos a lo básico, es que la palabra morir ya ni la decimos. Se fue, sucedió, y yo, que soy muy bruta, digo, ¿lo qué? ¿Lo qué? No decimos, nos da susto solo nombrarla. Y cuando la integras parece que salen cosas monas, fíjate. Sí. Bueno, pero hay que transformar. Si no transformamos duele, claro. Pero es que no va de que no duela, lo decía antes, ¿eh? Esto no va de que no duela. Va de aprender a saber qué hacer cuando duele. Y esto si empezáramos de la base, si empezáramos a saber, ¿no? Yo ahora que tengo un enanazo, que luego lo veréis, de 2 añitos, lo veo en el parque todo el rato. En el parque, con niños de 2 años. Es que en cuanto se duelen, lo primero que les dicen los papás y las mamás es, venga, que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa? ¿Que se acaba de dar un tortazo? Claro que pasa. Vamos a ver qué te pasa y vamos a escuchar el sentir de lo que te pasa, que no hablo de muerte, hablo de emociones. Pero las excluimos todo el rato. Venga, no pasa nada, venga para adelante, tienes que ser fuerte. Pues chica, mi hijo no va a ser fuerte. Va a ser poco fuerte, poco capaz. Es un cambio de base total, desde abajo. Pero dicho esto, que me pongo un poquito melodramática, también es cierto que yo llevo 23 años y oye, cositas han cambiado. Que hace 23 años a mí me miraba raro todo el mundo, ahora ya no, tan raro no. O sea, vamos un poquito mejor, yo así siento. Sí. Vamos a ponerle el punto positivo. Sí, yo creo que hay que intentar naturalizar y por lo menos lo que decías, ¿no?, hasta donde lleguemos. No podemos llegar a todo el mundo a nivel de sociedad y demás, pero hasta donde lleguemos, o por lo menos en nuestro entorno, intentar naturalizar. Es lo que yo al menos he pretendido, ¿no?, con mis hijos desde el primer momento. Hablábamos de su padre, hablábamos de lo que había pasado y ellos han vivido con, pues eso, pudiendo hablar de la muerte, que en muchas casas es tema tabú total. Entonces, el darles la posibilidad de poder expresar lo que están sintiendo, de poder mostrar su emoción, de poder hablar de él, de recordar y eso, es crecer, bueno, pues pudiendo hablar de la muerte, pudiendo hablar de su padre y que a mí mi preocupación era que ellos no lo iban a conocer, eran muy pequeños. Entonces yo tenía que contarles un montón de cosas para que conozcan realmente cómo era, ¿no? Y que sepan muchas cosas de él. Entonces yo es que necesitaba hablar de él y que ellos pudiesen hablar y puedan hablar de él. Entonces eso, naturalizar lo máximo. Y en mi entorno, hablar de la muerte creo que es algo normal, ¿ya? Más o menos lo hacemos y no pasa nada. Entonces, por lo menos eso, un poquito, al menos en lo que hasta donde puedo llegar, yo sí que he intentado poder, pues eso, poder compartir y poder
hablar de la emoción que te provoca y del sentir y del aprendizaje y demás. Otros dos. Nuria. Vale. ¿Qué consejo le darías a la gente que está alrededor para que acompañe? Yo he aprendido mucho gracias a ti, pero pues para poder hacerlo mejor en otras situaciones que podamos tener. Puedes contestar tú, que estuviste muy bien, o sea, que nos ha acompañado muy bien. Estar, acompañar, no... Si la otra persona llora, estás con ella, no pasa nada, ¿no? Muchas veces nos da susto que el otro llore, que se derrumbe, porque no sabemos qué decir. Igual no hace falta decir nada, igual simplemente con estar, abrazar y escuchar ya estás haciendo mucho. Y es verdad que no todo el mundo sabe o que mucha gente le da miedo, ¿no? Simplemente eso. Pero el estar, el acompañar, el escuchar, el que si nombra a su persona muerta no pase nada, que podáis hablar de él. Porque el que haya muerto no supone que deja de estar, sigue estando, Fermín está y va a estar siempre, mientras se le recuerde, y para eso estamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando acompañas a alguien en duelo, yo creo que con estar, con el poder dar espacios para poder hablar de la persona muerta, para no evitar el tema, poder acompañar simplemente estando, escuchando, ya creo que es mucho. Yo sí puedo aportar una cosa. Creo que tenemos la tendencia de ser rescatadores y esto es un error para mí. O sea, acompañar el duelo, esta es la definición de acompañar, estar con lo que hay. Pero acompañar el duelo no es quitarle a la persona de ese sitio en el que está, es ir tú al sitio en el que está. Y la otra persona quiere ir al fondo porque no quiere salir de ahí. Esto pasa. ¿Pasa mucho? ¿Tienes que ir al fondo con ella? Tienes que, no, porque como no tienes que nada, ¿verdad? Pues no. Pero si una persona necesita ir al fondo, yo me preguntaría, y soy terapeuta, entiendo que el nivel es distinto, yo me preguntaría ¿para qué necesita ir al fondo? ¿Qué hay en ese fondo? ¿Qué siente que puede descubrir en ese fondo? Porque hay muchas veces que tenemos tanto miedo a que la persona o las personas que queremos estén muy mal, no sé qué concepto poner para no irme, que no les dejamos estar, les decimos dónde tienen que estar. Hay muchísima gente que necesita, voy a decir un término que es muy poco clínico, pero que me da igual, necesitan morirse un rato. Hay gente que tiene tanto dolor que necesita morirse un rato. Que eso no es quitarse la vida, eso es morirse un rato y eso es desconectarse del dolor que sienten. Y eso no es tan peligroso, no es tan peligroso. Es mucho más peligroso resistirnos a que vayan ahí, teniendo soporte, teniendo sostén. Por eso es muy importante diferenciar, y yo lo digo muchas veces, los que estéis aquí que habéis hecho terapia conmigo lo sabéis, yo pregunto muchas veces, ¿ese dolor tan grande que tienes significa que te quieres suicidar? ¿Te quieres quitar la vida o significa que te quieres quitar el sufrimiento? Porque quitarte el sufrimiento es morirte un rato, y es diferente. ¿Me he explicado? Sí. Es muy poco clínico esto, no digáis a nadie que he dicho esto. Laura. Es que, tantas cosas que me pasan ahora en la cabeza. Solo decir que me ha gustado mucho cuando has comentado que mientras escribías sentías que Fermín te estaba escuchando. Y yo creo que cuando te sucede algo tan fuerte, ¿no?, en la vida, verbalizarlo es muy difícil. La escritura a ti te ayudó a poderlo verbalizar de otra manera y sentir que lo tenías cerca y podérselo contar, pues bueno, que es como un círculo que se cierra, ¿no? Me parece muy bonito. Sí. ¿Qué más? Sí, es lo que yo sentía, que él podía de alguna forma, que lo que le estaba poniendo le llegaba. Sí. Esa es la frase que hemos dicho tantas veces, ¿no? Y que antes la has verbalizado con tus hijos, y es que los muertos no dejan de estar, están muertos. Pero están, solo dejamos de ver de la misma manera que antes, pero si a veces cuando la gente se muere está más presente que cuando está viva.
siguen estando, de otra manera, pero están. David. Sí. Yo quería daros la enhorabuena por escribir ese libro o escupir ese libro desde las entrañas, y las gracias porque me consta que ha ayudado a mucha gente. A mí personalmente también me ha ayudado. Y como curiosidad, hablabas, Eliana, de los hijos de Alicia, de John, los hijos de Fermín. Quería saber, ¿han leído el libro? ¿Han comentado algo del libro? No. Ellos saben del libro, lo tienen ahí guardado, cada uno con su dedicatoria, pero no creo que sea momento ni igual nunca lo es, no lo sé, ya veremos. Alicia lo empezó a leer, pero lo dejó. Al final es muy potente, es de su padre y es, pues eso, sí, es muy muy potente. Entonces no sé si alguna vez de mayores lo leerán, querrán, lo tendrán ahí guardado o no, lo que ellos quieran. Saben, se lo saben, o sea, en realidad se lo saben, lo han vivido y bueno, sería verlo de otra forma o no sé, pero no leerlo no lo han leído. ¿Más? Sí. ¿Qué es un duelo sano y qué es un duelo insano? ¿Te ha mirado a ti? No, ahí ya no. Bueno, os miro a los dos, lo que pasa es que sí, algo me han hecho los ojos. ¿Tienes tú? Ok. No sé. Venga, dale. A ver, ¿duelo sano? No sé, yo entiendo el duelo... Bueno, el duelo lo entiendo como un camino tremendamente duro, que está también en el libro y creo que en un programilla que hicimos lo dije. Un camino tremendamente duro que hay que recorrer para volver a la vida. Y el duelo sano entiendo que es el duelo en el que permites dolerte, permites que salga la emoción, te permites sentir y vas dando pasitos, 2 para adelante, 3 para atrás, vuelves a avanzar, la montaña rusa de cada día, ¿no? Que te levantas de una forma, luego estás fatal, luego vuelves a subir y dejando que todo vaya saliendo y que puedas sentir todo y puedas ir entendiendo que vas recorriendo ese camino. Y el duelo insano, no sé, supongo que en el duelo insano te quedas ahí atrapado, ¿no? Igual en el principio, en el dolor más fuerte, en el que no te permiten ver nada más allá, más que ese dolor y esa ausencia. Y que se va enquistando ahí, va dejando que el tiempo pase, pero no te permites trabajarlo para poder ir avanzando. No sé. Bastante bien. ¿Sí? Ahora yo voy a lo clínico, que soy poco, pero bueno, yo suelo hablar siempre de sano funcional o insano o disfuncional. Porque yo entiendo que el duelo es un proceso, ¿no? Como decía Eliana, un proceso que necesita ser y como proceso tiene un movimiento. El duelo sano o el duelo funcional es el que se mueve. El duelo insano o disfuncional es el que se queda estático. Y hay, a nivel como de concepto solamente, hay tres tipos de duelo. El funcional o sano, el complejo, que hay muchos duelos socialmente que son complejos, pero no patológicos, y el patológico o disfuncional, ¿vale? Pero somos una sociedad que ayudamos poco a entender este recorrido funcional y entonces enquistamos muchas veces los duelos. A nivel poco clínico, yo suelo decir que un duelo no funcional o un duelo disfuncional es el que no se mueve, el que se queda estático. Y hay 2 momentos que suelen emerger con mucha dificultad en el movimiento, que es este que mencionaba Eliana, donde cuando el dolor es muy intenso y uno no moviliza, pero que esto tiene además una parte más fácil, y entenderme la palabra, porque nos da mucho susto cuando alguien tiene mucha intensidad en el dolor, pero sin embargo el dolor por defecto tiene un recorrido, el dolor es orgánico, entonces por mucho que te duelas mucho rato, es como si una llora mucho, ¿no? Lloras mucho, pero llega un momento en el que dejas de llorar, porque orgánicamente el cuerpo no puede seguir estando ahí todo el rato. Entonces, ahí puede haber un bloqueo, se dan muchos bloqueos porque nuestra mente nos enreda, vamos a decirlo así, pero hay mucho riesgo, y en esta sociedad más, a que se compliquen los duelos con la lealtad, que también aparece en el libro de Eliana.
Porque la lealtad tiene mucho que ver con la falta de permiso que yo me doy para vivir. Porque el mundo entiende que... Y porque yo entiendo que... Porque al final cuando camino hacia adelante, mi muerto o mi muerta se queda atrás. Y vuelvo a vivir sin muerta o sin muerto. En la presencia. Vivo con mi muerta o mi muerto en mi recuerdo, pero está dentro de mí. Entonces hay muchísimas veces que no hay permiso. ¿Me he explicado? ¿Otra vez? Pues algo así. Hay un momento que dices en la página 45, hablas de que la vida es una especie de sorteo constante. Y luego también aludes un poco a la idea del destino. Vosotros que habéis perdido a alguien de forma prematura y traumática, ¿qué sensación tenéis? ¿De que es todo azar? ¿De que es como un plan establecido, que hay destino? ¿Qué impresión se tiene de ese? No sé. Porque habéis dado vueltas a eso, ¿no? Sí. Yo sí. Y lo que voy a decir tiene una prensa un poco mala, pero yo soy de las que creo que las casualidades no existen. Existen las causalidades y creo que es importante que cada persona decida qué hacer con lo que le pasa. Pero que nos pase o que no nos pase, no sé si es cuestión de destino, de vida, no tengo ni idea porque no lo sé. Pero creo que no es casualidad. Lo mismo que creo que no es casualidad que estemos hoy aquí Eliana y yo, ni que Eliana haya escrito el libro ahora, ni que Reykjavik esté aquí, no es casualidad. O sea, sí, para mí, hablo en primera persona. O sea, creo que hay cosas que han pasado para que esto sea como es hoy. Entonces desde ahí me mojo y para mí no es casualidad. Eso no significa que una tenga que estar agradecida todo el rato y no, porque yo siempre digo, yo soy quien soy porque mi hermana está muerta. Si no, no sería quien soy. Pero yo no estoy muy contenta de que ella esté muerta. Pero es lo que hay. Y con lo que hay, yo he hecho cosas. Me podía haber quedado ahí. Y he elegido no hacerlo. Eso ya es una decisión mía. Sí, yo también un poco en la misma línea. Creo que las cosas pasan por algo, ¿no? Y que van pasando de una manera determinada, a saber por qué, pero con eso que ha pasado, pues tú tienes la capacidad de actuar de una forma u otra, o de decidir hacerlo de una forma u otra, ¿no? Puedes decidir quedarte ahí, pues en mi caso, el no haber querido aprender a vivir de esta manera, o el haberme quedado en ese dolor, en ese recuerdo, ¿no? Constante, y yo siempre digo, si me llego a quedar ahí, pues hubiese amargado la vida a mis hijos y a mi familia, ¿no? Si me quedo todo el rato en el dolor, en el recuerdo doloroso, ¿no? Pero decidí, o pude hacerlo también por el acompañamiento que tuve y demás, decidí seguir viviendo y poder aprovechar cada momento, ¿no? Entonces, pues pasó así, pues porque tenía que pasar probablemente, como pasan tantas cosas, y con eso he hecho lo que he podido. No sé. ¿Tenéis en algún momento la sensación de que se conectan con vosotros las personas que se han ido o no? Sí. ¿De qué manera? ¿O en qué? Estamos en pelotas ya, hace un rato ya que hemos empezado aquí a quitarnos ropa, Ahora verás cuando te quieres contar, también. No, yo tenía, eran como señales, alguna vez ya me ha pasado. Pues me acuerdo una vez que al principio, voy a contar. Venga. Había quedado para comer al salir de trabajar, porque claro, me tuve que incorporar, es que eso fue... Bueno, estoy mezclando cosas. Bueno, tuve que volver al trabajo durante un mes después de la muerte de Fermín, porque este año yo estaba de funcionaria en prácticas. El periodo de prácticas terminaba el 1 de marzo. Entonces, ese mes de febrero tenía que incorporarme porque si no, no terminaba el periodo de funcionaria en prácticas. Y luego ya fui al médico y le dije, quiero parar y quiero estar de baja y ver qué hago con todo esto, ¿no? Pero bueno, en ese periodo, pues... vino a buscarme una compañera de Fermín del trabajo para ir a comer con sus compañeros de trabajo. Y bueno, estaré por la zona de donde mi trabajo, ¿no? En ese momento.
Claro, yo salí y dije, si yo no tengo ni idea de cómo es el coche de esta chica, si no me ha dicho dónde va a estar, si no sé qué. Y entonces de repente me vino, rojo. O sea, dije, un coche rojo. Y efectivamente, pues el coche era rojo. Y dije, bueno, pues esto me lo ha dicho Fermín. O sea, que se me ocurriese así fue, ¿no? Esa señal de, está ahí y me ha... Porque no busqué un coche azul, ¿no? Fue rojo, ya está. Y era. Entonces, señales así que percibes y que tú le das ese sentido, que igual es una tontería. Pero yo en ese momento sí que le di ese sentido, ¿no? Y igual es también la necesidad que tienes de que haya esas señales. Genera una cierta felicidad o sosiego. Sí, como una tranquilidad de está ahí y está atento a lo que pasa. Sí. Yo que acompaño a muchas personas en duelo, esto nos pasa a casi todos los que hemos vivido duelos, ¿eh? No sé si porque es verdad, no sé si porque esto es la espiritualidad de otra manera. Tenemos miedo a decirlo. No sé si por qué, pero pasa. Y además es que lo pedimos muchas veces, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa a ti? Porque mi hermana murió hace muchos años, pero yo le sigo pidiendo muchas cosas. Y a veces me enfado encima cuando no me las da. Estoy un poco como chula, digo, ¿de qué vas? No, yo qué sé. Pero esto es también un poco la manera en la que tú puedas percibir, ¿no? Todo esto. O sea, al final, si creemos o sentimos que somos más que lo que estamos viendo, ¿no? Que parece que hasta ahí estamos de acuerdo mucha gente, pues luego ya cada uno, el manejo que haga de eso, pues el que quiera, ¿no? Mientras no hagas daño a nadie. ¿Cuál es el problema de decir, rojo? Uy, gracias, Fermín, rojo. Claro, ya está. A quien dañas, ¿no? Pues ya está. Es que a veces ¿no? Nos enredamos tanto la cabeza, es verdad, es mentira, es, yo que sé, un fantasma, yo que sé, pues es así, y ya, ¿no? Bueno, yo estoy súper emocionada desde el minuto 1, con lo cual no sé si voy a poder hablar. Ya estás pudiendo, ¿te has dado cuenta? Que ya estás pudiendo. Es que todo el rato tengo ganas de llorar. Bueno, Lloramos, no pasa nada. Está Si bien. le hace falta. Me parece una suerte, no me he leído el libro, estoy buscando un momento. Entonces me parece una suerte tenerte como referente, Eliana, por cómo tú has hecho tu proceso, ¿no? Y cómo no solo lo has hecho para ti, sino que nos has enseñado a los demás. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener un referente. En el caso de Goizarri también, ¿no? Yo acudí a Goizarri porque sabía que Eliana había ido, ¿no? Y en un momento dado, pues, sentí la necesidad, ¿no? Me costó dar el paso porque era como, lo tenía ahí, sabía que existía, tal. En un momento dado, pues, me ayudó, ¿no? Y yo ahora, por ejemplo, cuando veo a gente, pues que en una conversación, tal, es que siempre les digo, ¿conoces Goizarri? ¿Sabes? Es como solo falta decirle, vete. Sé que no, ¿no? Que cada uno tiene su tiempo y da los pasos a su manera. Pero una cosa que me quedó clara en Goizarri es que el proceso del duelo es complejo, puede ser más complejo, menos, ¿no? Para cada persona, pero creo que hay algo muy sencillo que ahí se nos permite y que es poder hablar, compartir con personas que pasan por lo mismo y que normalmente en la sociedad se podría cumplir ese papel y no somos capaces, ¿no? Porque no somos capaces de aguantar que la persona llore, como ha dicho, porque no somos capaces de hablar, porque no somos capaces de expresar, ¿no? Y muchas veces lo que necesitamos realmente es poder compartir, me da igual si es el duelo o es otra cosa, ¿no? Y eso creo que es un aprendizaje. Y luego creo también que a mí, por ejemplo, las muertes también me han enseñado las maneras de morir, ¿no? De las personas que he perdido, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Creo que también es un aprendizaje para la vida. Así que nada, muchas gracias a las dos. A ti, Begoña. Gracias. Yo lo de Goizarri y lo del grupo, creo que, bueno, ya sabes, que el trabajo que hacéis es maravilloso, pero el poder, lo que decías, Begoña, el poder compartir en un espacio con total confianza
y libertad de poder decir lo que sea es un lujo, ¿no? Porque hay muchas cosas que sientes o piensas cuando estás en duelo que si las dices fuera de ese entorno te van a mirar raro, van a decir, es que está fatal. Pero las compartes en el grupo, ¿verdad? Que están allá algunas. Y resulta que eso que te estaba dando miedo compartir, porque te da mucha cosa haber pensado, que a mí me pasó, el pensar que ojalá le hubiese pasado eso a una persona en concreto, y pensaba en esa persona, que además o sea, la conozco de vista, es que no sé quién es, no sé nada de él, pero decía, esa persona que parece que tiene menos salud, ¿quién soy yo para juzgar así, no? Pero yo lo sentía así. Y claro, me parecía de súper mala persona el estar pensando algo así. Y lo compartí en el grupo y me acuerdo que otra persona dijo, ay, yo lo he pensado con el vecino del piso. Y yo no sé, entonces fue como, qué liberación, ya no soy ni mala persona ni un bicho raro por estar pensando algo así. Y entonces en ese entorno, eran los miércoles creo, ¿no? Cuando teníamos, que esperábamos el día con unas ganas, eso, podíamos compartir lo que fuese. Cualquier sentimiento, cualquier pensamiento, emoción que tuviésemos y que no podíamos decir en otro ámbito, porque igual se preocupaban. Y ahí no pasaba nada. Hasta nos reíamos a veces. Erais bastante normales. Sí. La verdad. Qué bien. Y hasta os reíais muchas veces. Sí. Nos reíamos a Pero en ese carcajadas. momento no nos sentíamos normales. No, por eso reforzaba Éramos normales, nos sentíamos criticadas, nos sentíamos miradas, observadas, o observados, porque también teníamos los chicos, y costaba. Sí. Y ese refuerzo, ¿no? Pero que por eso decía lo de normales, que esto es algo que yo repito muchas veces en los grupos, es que la mayor parte de las personas vienen sintiéndose no normales o anormales, entenderme el concepto desde ahí, ¿no? Entonces, yo ya sabéis que siempre os lo decía, pues debemos de ser la suma de anormales, porque, ¿no? Y cuando hay muchos anormales juntos debemos de ser normales dentro de la anormalidad, entonces vamos a empezar a quitarnos, ¿no? Porque es que esto es muy normal. Otra cosa es que nos sintamos, ¿no? Que no somos normales o que somos fuera de lo normal o anormales, entonces, pues es que al final Y es eso vida. también duele porque te hace diferente. Yo ahora me dedico mucho a la gente con discapacidad y la veo, ¿no? Que se la meten en un lugar porque tiene una discapacidad. Y yo digo, en ese momento a mí también me metían en un saco, ¿no? O sea, esta es la... Bueno, nosotras nos llamamos la viuda. Por ahí digo, o sea, tendríamos que salir, ¿no? De ese mote, pero es que nos sentíamos así, diferentes, las solas, las cuestionadas y nos pintábamos y salíamos, o sea, la gente por ahí te veía y te dice, qué bien que te veo, ¿a dónde vas? Y yo, a comer con mis amigas. O sea, como no, pero esa cosa en grupo la fuimos hablando, la fuimos aprendiendo, nos fuimos, o sea, y se hizo también una relación, se crea una afinidad, un vínculo con este grupo que yo deduzco que no va a haber otro grupo igual. O sea, puedo estar en muchos grupos, pero no va a ser el grupo de Boisali. O sea, es algo tan fuerte que nos unió en un momento determinado que bueno, que nos hizo salir adelante. Y hasta hace escrito el libro, o sea, ¿cómo hemos avanzado? Qué cosa. Libro que en su momento le dije a Miren que lo traduciría ella al euskera. Y ella no ha podido, pero Iruña, su hermana, lo ha editado. Así que Aquí está Miren también. Está Miren también, que Miren estaba con nosotras en el grupo de Boisali. Las causalidades. Eso es. Sí. Sí, si no, no estaríamos aquí. Por eso antes lo está Sí. clarísimo. Sí. Pues yo quería comentar lo que se ha comentado siempre también. Hemos tenido que enlazar varios duelos seguidos y para mí unas cosas que más me ha ayudado
es tener alrededor mucha gente que me escuchaba, que me dejaban hablar y me escuchaban, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y otra cosa que me ha ayudado muchísimo es también el saber acompañar, ¿no? Tener compañía alrededor que te hacen sentir que el centro eres tú y que eres tú la que marcas el paso, que no te están tirando de ti, haz esto, vete aquí, haz lo otro, ¿no? Entonces, esas dos cosas me han ayudado muchísimo. Sí. Entonces, tenemos que aprender, bueno, y también ha servido para aprender yo a escuchar y aprender a acompañar también. Es todo el rato un aprendizaje. Es un aprendizaje tremendo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, la vida es un aprendizaje. Eso es. Todo el rato. Sí. Todo el rato tenemos que estar aprendiendo cosas así. Sí. Pues el que te respeten los tiempos Sí. es fundamental, ¿no? Ay, venga, sal, que tienes que distraerte. No, es que no me puedo distraer, tengo la muerte ahí todo el rato, no, da igual lo que haga, que está ahí, ¿no? O vuelve a trabajar, que te vendrá bien, todo el mundo, ¿no? Tiene mucho que decir, pero sin respetar mucho lo que tú estás necesitando en ese momento. Claro, porque no te han escuchado y no saben que en el duelo hay muchas fases. Unas veces es de odio, otras veces es de ira, otras veces es de incomprensión, otras veces de no sé. Y no saben en qué fase estás. Entonces, si te escuchan y sabes cómo estás, te podrán ayudar. Eso, por lo menos es mi experiencia. Sí. Yo tuve también mucha suerte por eso, porque yo creo que quien estaba acompañándome respetó esos tiempos, me permitía hablar, me permitía llorar y en ese sentido creo que han facilitado mi proceso de duelo. Ese acompañamiento ha sido maravilloso. Sí. Sí, que muchas veces eso, simplemente estando, escuchando, ya es mucho. Sí, que igual lo único que necesitas es un abrazo igual. Eso es. No Sí. necesitas más cosas. Sí. Si no te escuchan, dices vete, ven, ponte, tienes que entrar, tienes que salir. Si no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? No, no puedo, no quiero tampoco. Sí. Vale. Ay, voy a llorar. Tengo aquí. Y yo es que se me ocurren cosas así, natural. ¿Alguien necesita decir algo más? Chris. Pues yo quería saber, porque a ver, las muertes van a seguir sucediendo en nuestra vida, entonces es como, ¿cómo vives tú ahora la muerte o cómo la ves después de todo este proceso de duelo? ¿Si ha cambiado algo, si no? Pues ¿Tienes miedo? ¿Si ya no tienes tanto? O sea, porque por una parte es como que lo has vivido en carne propia y eso no sé si ayuda a tener más miedo, más respeto, menos. creo que es que antes tenía mucho miedo a la muerte. Entonces creo que ahora sigo teniendo, pero diferente, ¿no? Y no sé, esa sensación de que, o esa creencia de que están de alguna manera, de que siguen estando y que se les da un lugar, ¿no? Somos capaces de darles un lugar, me tranquiliza. Pero el miedo a la ausencia, ese sí que es tremendo. Igual más que a la muerte, sino a la ausencia de esa persona, ¿no? O sea, alguna vez en casa, Alicia alguna vez me ha preguntado si vuelve a pasar, y siempre le digo, bueno, pues volveremos a aprender. Me emociono. Creo que eso, que volveremos a aprender, ¿no? Que estamos aprendiendo todo el rato. Y creo totalmente que todos y todas tenemos un montón de capacidades aquí guardadas que ¿Ves, Begoña? Pues lloramos. Que salen cuando las necesitamos, ¿no? Y que las tenemos y somos capaces de sacarlas. Solo hay que buscar un poquito para que surjan.
Una vez también dije en Goizar que si me vuelve a pasar algo se viene en el local, lo trasladamos a mi casa y ya está. O sea, terapia todo el rato y fuera. Tengo mucho lío ahora. Ay. Pues eso, pues bueno. Pues sí, pues el respeto, el miedo y eso yo creo que siempre está ahí, pero bueno, pues si llega lo que llegue, pues ya lo afrontaríamos, ¿no? Seguiríamos aprendiendo todo el rato. Tener miedo no es malo. Y yo tengo mucho. A mí yo siempre he dicho que no me he dedicado al duelo por casualidad. A mí me da mucho susto. Me da mucho susto que se mueran personas a las que quiero y me da mucho susto morirme yo, me viene fatal. Eso también. Y a la vez ese susto o ese miedo también me ayuda a estar como en la vida. Entonces creo que no tener miedo es ser un poco kamikaze, ¿no? Te lleva como a la inconsciencia muchas veces. Entonces creo que cuando vives una muerte, cuando vives un duelo, tomas conciencia de la vida de una manera distinta. Y a mí me sigue dando mucho miedo que se muera gente a la que quiero. Yo escucho muchas veces, Cris, llevo muchos años dedicándome a lo mismo y hay mucha gente que incluso me cambia el apellido y me llama Raquel Duelo. Pero yo no vivencio mis duelos distinto que otra persona que no tenga un recorrido profesional. O sea, yo siento igual que los demás. Y cuando me duele mucho. Otra cosa es que tenga una capacidad de gestionar el mundo emocional diferente porque he aprendido a hacerlo, ¿no? Es un poco lo que decía antes. No se trata de lo que sucede, sino lo que haces con lo que sucede. Entonces, evidentemente, si alguien a quien yo quiero mucho se muere, yo voy a estar fatal, me va a doler mucho, voy a estar impactada, igual que el resto de los mortales. Y luego, a lo mejor cuando una tiene más habilidad para hacer tartas, pues la tarta le sale más fácil, pero la realidad es que el impacto es el mismo que para todos los mortales. Cuando has vivido un duelo también. El segundo duelo te duele igual, distinto porque es otro duelo, entenderme, pero no es que tú ya estás curada de espanto, eso no es así, para nada, además. ¿Sí? Última oportunidad. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Voy a terminar entonces terminar no, que lo voy a terminar yo, vas a terminar tú, pero como decíamos en los grupos, ¿no? ¿Hay alguien que necesite compartir alguna cosa más? ¿Está bien así para vosotras y vosotros? ¿Sí? Vale, yo sí que le he pedido a Eliana que acabemos, luego ella que diga las palabras que quiera decir, pero que a ver si le parece bien que terminemos y si os parece bien leyéndole yo el prólogo pero en mi voz. Y me ha dicho que sí. Así que si está bien para vosotras y vosotros así en un tono íntimo, pues yo se lo leo a ella en plan regalo, pero esto es para ella. Nosotras nos imaginamos que nadie de los que estáis aquí estáis. ¿Vale? ¿Me dejáis? ¿Os parece? ¿Te parece? Sí. Yo lo intento hacer con un tono de voz alto pero sutil, ¿eh? A ver cómo me sigo esto. Hay llamadas en la vida que erizan el alma. Eso sentí yo aquel día, el 20 de enero de 2017, cuando sonó mi teléfono y era Eliana quien llamaba. Llevábamos tantos años sin vernos que jamás imaginé que al descolgar el teléfono me encontraría con una voz tan dulce como la de siempre, pero más rota que nunca. Raquel, soy Eliana, mi marido está en la UCI, se muere. Tengo 2 hijos, ¿qué hago? Así comenzó todo. Hice lo que pude y como pude. Supongo y espero que sostuve, resolví algunas dudas y abracé algunos miedos. Poco más se puede hacer cuando el impacto, el miedo y el dolor atenazan con esa fuerza. Al colgar esa llamada, conecté. Me conecté y sentí. Sentí miedo de no haber sido suficiente para ti en ese momento. Sentí rabia con la vida. Esa me resultaba bastante conocida. Sentí injusticia, enfado, mucho enfado. Y después paré. En ese instante apareció la pena, esa que se esconde porque de otra manera no podría haber estado ahí. Pasaron los días. Su marido, Fermín, murió. Y Eliana volvió a pedirme ayuda. Así fue nuestro comienzo. Ahí y así quiso la vida que volviésemos a encontrarnos. Y ahí y así comenzó un camino de acompañamiento en el dolor, en tu dolor. Este libro es el resultado de todo eso.
Este libro es una de esas cosas que brotan del alma herida. He visto a Eliana sintiendo cada emoción que llegaba. La he visto bloqueando el dolor para poder sobrevivir, tirando del carro de la vida con todo lo que la vida pesa a veces. También la he visto reír, incluso a carcajadas. Cuando lees este libro vuelves a ver y a sentir a esa mujer tan grande y tan pequeña a la vez. A esa madre que tira de su familia y se rompe y se vuelve a levantar, acordándose cada rato que puede y que es capaz. Ves a esa mujer que ha tenido que reconstruir el amor hacia su pareja muerta, dándole un sitio en su corazón. Un lugar que le permita seguir viviendo y seguir estando en la vida. Porque el duelo duele, porque la vida no es un cuento. La vida va de vivir y vivir es urgente. Este libro va de eso, de emociones, de dolor, de vida, de vivir, de urgencia y de tiempo. Este libro nos recuerda que sentir es el único camino, la única vía para volver a vivir. Habla de dolor con realismo y sensibilidad. Habla y desgrana cada emoción vivida y sentida. En definitiva, es una caricia para el alma.